Muy bien, vamos a irnos a 2 de Timoteo, el capítulo 3. Hoy vamos a hablar, el mensaje de hoy está apuntando en primer lugar, a los padres para que podamos considerar la enseñanza de Dios y la actitud que debemos asumir para con los hijos. Y también, en segundo lugar, es para que los hijos podamos hacer o reflexionar y hacer algunos ajustes en nuestro carácter en relación con los padres. 2 Timoteo, capítulo 3. Este es un libro o un capítulo muy rico en información bíblica, en doctrina, en enseñanza y orientación familiar, pero también social. Porque esta es una situación en la cual el mundo está viviendo. Capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y leeremos, hermanos, hasta el versículo 4 o 5, perdón. Capítulo 5, capítulo 3 al 5. Capítulo 3 de 2 Timoteo 1 al 5. Listos, vamos a leer el pasaje bíblico. También debes saber esto, que los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta ahí, que Dios bendiga esta porción. Hoy vamos a sostener nuestra exposición breve sobre las actitudes que adoptan los hijos según el texto hacia sus padres, del capítulo 3, versículos 2. Este versículo 2 podemos partirlo en varios trozos de bosquejo y podemos hacer o sacar diferentes tipos de temas. Pero aquí solo nos toca revisar un tema que en cierto modo debe orientarnos a todos nosotros y debe ayudarnos. Porque yo veo una sociedad bastante peligrosa, un tiempo muy difícil. Yo sé que usted ha observado esto y está palpando todos los días la crisis mundial, la crisis social. Básicamente estamos hablando de la crisis social y dentro de esto nos referimos a la crisis familiar. Los versículos 2 dice de la parte B: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Hasta ahí vamos a quedarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero desarrollar algunos puntos importantes de este capítulo 3. Permíteme hacerlo o explicarle una situación que he visto hace poco en la televisión. Hay en la televisión un programa llamado Vidas Duras. Es probable que algunos de ustedes conocen de ese programa. Y básicamente observo que la señora quien recibe las cartas, ella las dramatiza, las ejecuta mediante un teatro o una novela, las ejecuta aquellas cartas que ella recibe. Y estaba observando hace unos días ese programa y he visto que ella en su introducción de la novela o el teatro que ella presentó, explicaba cómo las familias hoy en día se están desintegrando a causa de las violencias. Y no solamente de la violencia, decía ella, sino la falta de afecto en el hogar. A causa del afecto, como dice aquí el pasaje bíblico, sin afecto natural. Cómo que hoy en día los hijos se han vuelto desnaturalizados. Cómo es que la sociedad se ha vuelto desnaturalizada. Los hombres y mujeres, los hijos, se han vuelto sin afecto natural, decía ella. Y ella empezó a presentar el teatro y ha observado que una mamá tenía varios hijos. Y los hijos, más o menos 5 hijos profesionales ya, se dedicaban 100% a sus labores, a sus trabajos, de hecho, a sus metas que tiene cada hijo, pero que ninguno de sus hijos, con excepción de una de las hijas mayores, quería responder por su madre. Su mamá estaba muy enferma, estaba ya a punto de morir
Y ninguno de sus hijos, repito, con excepción de una de las mayores, quería responder ante su mamá. No tenían tiempo para visitarla, no tenían tiempo para ir a conversar con ella, a decirle que le quieren a su madre. Simplemente decían a su hermana: mira, si necesitas dinero, aquí te doy dinero. Si necesitas otra cosa, yo puedo poner una empleada para que le cuide a mamá, pero yo no tengo tiempo. El otro varón decía: tampoco tengo tiempo. Las mujeres y los varones hijos no tenían tiempo para ver a su mamá moribunda ni para atenderla. Esta historia que relataba esta señora me hacía ver el panorama de un mundo caído, un mundo en el cual los hijos se han levantado contra los padres, y no solamente puede suceder en ese país mencionado, sino también lo sucede en todo el mundo y particularmente en nuestra ciudad, donde los hijos se levantan y han perdido toda autoridad y todo respeto, donde los hijos hoy en día quieren hacer lo que les da la gana y donde los padres han perdido la autoridad para con sus hijos. Y esto es bastante serio, porque esto nos lleva a una crisis social, nos lleva a una situación de familias partidas, familias fragmentadas. Esto nos lleva a hogares deshechos, porque ya no hay normas tampoco en el hogar, porque habiéndolas, ninguno de los hijos quiere respetar las normas. Valdría la pena que hoy día podamos entender qué es lo que Dios intenta comunicarnos con este capítulo 3. Permítame un ratito decirle algo más en cuanto a este capítulo 3. Pablo es muy enfático cuando tiene que hablar con el carácter de los hombres de estos posteros días. Esa frase que dice tiempos peligrosos se refiere a tiempos finales donde hoy en día ya no existen normas. Ya los valores y los principios han sido rotos por los hombres y por las mujeres. Significa entonces que cada uno va a hacer lo que piensa y lo que quiere. Cada uno vivirá a su manera. Y por eso las familias ya están partiéndose, están rompiéndose, los hogares se están desuniendo y los hijos están sufriendo también muchas situaciones afectivas, que de esto le va a llevar a consecuencias que menciona Pablo en este capítulo 3. Observo en este capítulo 3 que esta es una predicción de la apostasía final y de los rasgos siniestros que caracterizarán a los malvados de estos días. Esa es la palabra, malvados de estos días. Y esto, repito, lo llama Pablo tiempos difíciles. Quizás usted como padre que está esta noche con nosotros, que nos está acompañando, está viviendo esos tiempos difíciles. Está observando alguna conducta irregular de sus hijos y usted está preocupado porque no sabe qué decisión o cómo manejar esta situación o esta problemática en sus hogares. Si sus hijos son pequeños, esos hijos están creciendo probablemente en un hogar donde carecen de afecto paternal, y cuando llegan a ser adolescentes, aunque usted no quiera, siempre estos niños van a demostrar un carácter débil. A esto Pablo lo llama tiempos difíciles. El problema generacional del pecado de los padres lo es. Dios ha dicho que muchas veces el pecado de los padres afecta a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto no es un aspecto físico, no apunta al área física de la persona, sino apela esto al área emocional de las personas, a las emociones del joven, a las emociones de la señorita, y donde los padres podamos palpar con amargura y, como decíamos, tragamos ese trago amargo porque no sabemos cómo manejar estos conflictos de estos tiempos difíciles, como menciona Pablo en este capítulo. Y Pablo está diciendo que uno de los vicios del paganismo es justamente la desobediencia a los padres. Mira lo que estoy diciendo. Este es uno de los vicios del paganismo, la desobediencia a los padres. Y hermanos y amigos que están aquí, jóvenes y señoritas, tenemos que reconocer que las familias, la sociedad tiene un enemigo. La iglesia tiene un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Y particularmente las familias, los hogares. Si los hogares se están dividiendo, se están partiendo, están en conflictos serios, es porque este enemigo quiere abolir toda autoridad paterna. Y en algunos círculos educacionales, la sola palabra autoridad es mal visto y maldecido. Hoy en día hasta los psicólogos modernos están quitando la autoridad a los padres.
¿Cómo? Orientando a los padres a no disciplinar, a no castigar a sus hijos, a pasar por alto sus detalles, a veces su mala conducta, y solamente hablarle y hablarle y no poner la autoridad o la última palabra. Estos psicólogos modernos, que se llama así, estas personas que se llaman orientadores familiares, hoy día han quitado la autoridad a los padres, y cuando papá ahora quiere corregir, no puede. Porque los hijos también han sido informados por estos orientadores a que papá no debe usar la disciplina ni el castigo a sus hijos. Y eso está en contra de la palabra de Dios. La poderosa influencia de la sociedad, de la presión de grupos, es fuerte en nuestros muchachos. Y escuche bien, nosotros tenemos que entender que vivimos en un tiempo donde la sociedad influye tremendamente en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y, por qué no decir, en nuestros niños también pequeños. La sociedad hace entender a los niños y jóvenes que no necesitan hacer caso a la instrucción de su padre o a la enseñanza de su madre. Dicen: no hagas caso a estas cosas. Los papás ya han pasado de moda. Ya no existen normas en la sociedad. Cada uno puede hacer lo que quiere. Y esta es justamente las músicas también que han salido últimamente. Y esto, hermanos, hay que considerar por la palabra que esta es una enseñanza diabólica. ¿Sabe por qué? Porque este pervierte, quiere cambiar la verdad de Dios, oponiéndose directamente a la clara enseñanza de la Escritura. Pero nosotros tenemos que entender que nuestros hijos no solo son inmaduros y que están en un proceso de desarrollo, sino también que nuestros hijos también tienen una naturaleza débil, una naturaleza pecaminosa, y que estos niños son incapaces por naturaleza de escoger lo que es bueno. Y entonces, como tienen una naturaleza pecaminosa, necesitan de toda manera de la ayuda de Dios, de la ayuda de sus padres, para orientarles, para ayudarles. Porque esa naturaleza pecaminosa, como usted sabe por la palabra, nos lleva a hacer muchas cosas que nosotros no queremos. El salmista claramente y enfáticamente decía en Salmo 51, versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Repito lo que dijo en el Salmo 51, 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esto es palabra de Dios, y esto es verdad. Le voy a decir por la siguiente razón. No es verdad que todo niño nace sin maldad, sin naturaleza pecaminosa. Juan Jacobo Rousseau decía hace algunos siglos atrás que el hombre nace bueno, si usted recuerda, y la sociedad lo corrompe, la sociedad lo malogra. Y dice así: el hombre nace bueno. Nosotros entendemos por la palabra que el hombre no nace bueno. El hombre nunca ha nacido bueno. Repito que la palabra enseña que el hombre tiene y nace con una naturaleza pecaminosa y tiene la tendencia a hacer lo malo. A veces cuando uno quiere corregir, hay una reacción natural en los muchachos. Y esa es nuestra responsabilidad, papás y mamás, esta noche. Tenemos una tarea muy grande. Pablo está diciendo ahora que los hijos son rebeldes por naturaleza. Ahora, no es natural que se ajusten a los deseos de sus padres. A veces observamos que los hijos ya no. Dicen ellos, no necesitan ajustarse a ninguna norma en el hogar. Y uno puede entender entonces que a veces esto forma parte de una naturaleza pecaminosa, pero también forma parte de una formación que cada padre es responsable para con los hijos. Ahora permíteme subrayar del texto que hemos leído 5 actitudes que están muy claras en el texto. 5 actitudes desleales que adoptan los hijos para con sus padres. En alguna oportunidad estaré predicando este mensaje en la Plaza de Armas o a un colegio, porque siempre en colegio damos talleres, pero particularmente en la Plaza de Armas me gustaría darle este mensaje, porque es necesario que los hijos hoy en día puedan corregir algunas actitudes. 5 actitudes que encuentro en este capítulo 3, versículo 2, parte B, desleales que adoptan los hijos para con sus padres. En primer lugar, dice el versículo
2 del capítulo 3. Dice ahí, hijos mal dispuestos. La palabra sería acá en el texto, desobedientes a los padres. Y la palabra clave acá sería hijos mal dispuestos. Porque la palabra desobediente aquí en este texto significa mal dispuesto. Es decir, un hijo que no se deja ser persuadido. Es un hijo rebelde, según el texto bíblico. Y esta palabra negativa, esta palabra es negativa en su forma, indicando la ausencia de aquella cualidad moral positiva que debemos esperar en la obediencia. Yo estoy seguro que todo papá desea o espera de sus hijos obediencia. Todos quisiéramos que nuestros hijos nos obedezcan, se sujeten a las normas que ponemos en la casa. Yo creo que usted no desea crisis en su familia. Usted desea que sus hijos anden correctamente. Usted desea amar a sus hijos y que sus hijos le correspondan a su amor. Pero mire usted lo contrario a la palabra. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Que sí existen hijos mal dispuestos. Esa palabra mal dispuestos está apelando a un muchacho, a un joven que no está dispuesto a sujetarse. Por más que sea persuadido, es un muchacho rebelde. La obediencia es bíblica y la desobediencia es contraria a la ley de Dios. La desobediencia al mandamiento de Dios le hace infeliz al joven. Y hemos podido observar esto en el transcurso de todo el ministerio, que muchos hombres jóvenes han llegado al matrimonio y nunca hasta ahora son felices. Y esto tiene un trasfondo, la falta de obediencia hacia sus padres. Repito que la desobediencia al mandato de Dios le hace infeliz al muchacho. Es por ello que parece tan normal la muerte y el fracaso matrimonial de muchos hoy en día. ¿No nos parece raro que un joven puede morir o una señorita puede morir en una edad que tiene todo el potencial con metas de futuro? Y es probable que algunos de estos jóvenes o chicas están comprometidos con esta primera palabra, hijos mal dispuestos. No todos los hijos son así. Hay hijos que son preciosos, que son obedientes, que acatan a una palabra del padre. Pero no todos están comprometidos con esta obediencia. El desobediente no está de acuerdo con las normas que rigen bajo su techo. El desobediente siempre se opone, se rebela contra toda autoridad. Usted como papá tiene que considerar que esta desobediencia viene de dos formas. Uno, de una naturaleza pecaminosa, y dos, de una falta de formación del carácter en los hijos. Es una tarea grande el hecho de formar a nuestros hijos. Hijos que son adolescentes ya están formados y necesitan todavía de parte de los padres un seguimiento con sus hijos, porque todavía son adolescentes y adolecen, porque estos muchachos todavía están en una etapa de descubrimiento de las cosas y quieren conocer más lo que el mundo ofrece. Por eso estamos nosotros los padres, para ayudarles a nuestros hijos a escoger lo mejor en esta vida. Primera cualidad o actitud desleal que adoptan los hijos. Pablo dijo, hijos mal dispuestos. Segunda actitud desleal, la siguiente palabra que usted encuentra en el versículo 2, dice ingratos. Primero decíamos la palabra desobedientes a los padres. La segunda palabra es ingratos. Ah, caramba, uno puede escuchar al papá que le dice, eres un hijo ingrato, desagradecido, mal agradecido, decimos a veces. ¿Qué significa esta palabra ingrato? A veces algunos padres dicen, no quisiera, sinceramente no sé cómo mi hijo llegó al mundo. No sé por qué estás aquí en la casa, porque nunca fuiste ingrato conmigo o con nosotros. Siempre te quejas y te quejas de tus padres. Mire esta palabra ingratos, una actitud generacional, una actitud peligrosa de estos tiempos peligrosos, como dice Pablo. Un hijo ingrato, según el texto, es un hijo sin agradecimiento, carente de aprecio, dice el texto.
No aprecian las muchas cosas buenas que sus padres han hecho y sufrido por ellos. Usted habrá escuchado a unos papás que dicen: pero hijo, yo hice esto por ti. He pagado el precio por ti. He trabajado todo el tiempo por ti. Todo lo que tienes, colegio, escuela, universidad, ropa y comida, todo lo hice por ti. ¿Dónde está tu gratitud? ¿Dónde está tu respeto? Pero muchos dicen: no me interesa lo que me has dado. Al fin y al cabo puedo trabajar y devolvértelo todo lo que tú has hecho o has invertido en mi vida. Muchos hijos todavía se atreven a decir a sus padres de esa manera. Los padres dan la educación, ¿verdad? Los padres dan los alimentos, la ropa. Mientras nuestros hijos todavía están bajo nuestro techo, necesitan suplir todas esas necesidades. Mientras están bajo nuestro techo, los padres se sacrifican por sus hijos para que puedan ser o tener algo en el futuro. Pero no debes olvidar, según el texto, que también la ingratitud es característica de este siglo. No valoran, desprecian. Es característica de todos los hombres. Y quisiera relacionar esta ingratitud con muchos hombres para con Dios. Por ejemplo, muchos hombres son ingratos con Dios. Muchas cosas hemos recibido de Dios en nuestra vida. Muchas bendiciones hemos recibido en nuestra familia. Muchas necesidades han sido suplidas de parte del Señor. Pero muchas veces nosotros hemos tenido una actitud desleal o a veces de ingratitud. Y Dios nos confronta con esa ingratitud. El salmista en el Salmo 103, en el versículo 2 decía: no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros siempre subrayamos esa frase. Ningún cristiano debe olvidar los beneficios que Dios ha derramado en sus vidas. La ingratitud muchas veces está patente en nuestra vida, está inherente en nosotros. Es decir, por naturaleza somos ingratos. En el capítulo 17 de Lucas, ahí el Señor cuenta o narra una historia muy interesante de 10 leprosos. Ustedes recuerdan la historia. Estos 10 leprosos vinieron con una tremenda necesidad. La necesidad de ser sanos de su enfermedad. Nosotros conocemos todo el trasfondo de la lepra de esos tiempos. Y era bastante vergonzoso y bastante humillante que una persona tuviese lepra en ese tiempo. Y lo sería hasta el día de hoy si no hubiese la cura de esta enfermedad. Pero cuando vinieron al Señor Jesucristo, ellos le dijeron: maestro, ten compasión de nosotros. Le hago una pregunta: ¿Jesús tuvo compasión de ellos? La Biblia dice que sí. Señor, sálvanos. Señor, estamos enfermos, estamos con lepra, no vivimos en la sociedad, todos nos marginan. Me imagino la crisis emocional que vivía esta gente. Y Jesús les dice una palabra: bueno, yo voy a sanarles, vayan ustedes y preséntense al sacerdote. En esos tiempos alguien tenía que dar el visto bueno de la enfermedad de la lepra. Y dice el pasaje: mientras ellos regresaban o se iban a presentar al sacerdote, mientras caminaban, el texto dice que inmediatamente sus cuerpos se limpiaron. Sus cuerpos se volvieron como niños. Esa lepra desapareció de sus cuerpos. Yo me imagino que ellos han tenido mucha alegría y mucho regocijo al verse sanos. Pero usted recuerda la historia, cómo 9 prosiguieron su camino. ¿Y cuántos volvieron a dar gracias a Dios? Solo 1. Y dice el texto de Lucas 17, 11 al 19, que uno viniendo se puso de rodillas y en actitud de adoración le dijo al Señor: maestro, gracias por darme la sanidad y la salvación. Jesús le preguntó: ¿no eran 10? ¿Dónde están los 9? Señor, se fueron. Jesús le contestó al leproso sanado: tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiso decir el maestro? Que un hombre salvado siempre es grato. Un hijo que recibe gracia de parte de sus padres y favores de parte de sus padres debe tener una actitud positiva para con sus padres. Debe ser leal, debe ser agradecido para con sus padres. Lamentablemente, como dije al inicio de esta plática, que vivimos en una sociedad influyente,
donde los amigos influyen en nuestros hijos, les siembra ideas desleales, de manera que nuestros hijos cuando llegan a casa ya no son los hijos que nosotros hemos estado formando, quizás se nos están yendo de las manos. El texto bíblico relata que uno regresó y da gracias a Dios. Hoy en día, esa es la característica de los hombres, la ingratitud. Y en este caso y en el texto que estamos viendo, son hijos mal dispuestos y en segundo lugar, son hijos ingratos. Ingratos. Escúcheme, hijos que están aquí, chicos y chicas, y algunos que todavía quizás somos casados, pero tenemos todavía padres y tenemos en cierto modo una responsabilidad para con ellos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nunca olvidemos que esta siembra es dolorosa. O siembras bien o siembras mal. Y este no es un karma que habla de la nueva era. Esta es consecuencia de nuestro pecado que nosotros muchas veces hemos sembrado en la vida. Por eso es importante, amigos, jóvenes y señoritas, caballeros que están aquí, padres de familia, ir entendiendo que la palabra de Dios nos enseña a cuidarnos nosotros en primer lugar como parejas, a ser buenos modelos para nuestros hijos. Nuestros hijos deben observar en nosotros que somos buenos padres, modelos para nuestros hijos. Y si tienen alguna actitud los hijos desleales, ingratos, y eso puede formar parte de su naturaleza pecaminosa, pero ahí estamos nosotros para seguir haciendo prevalecer el modelo que somos como padres. Tercer lugar, tercera actitud desleal que adoptan los hijos según el texto, es la palabra que dice impíos. Esta es una palabra fuerte, impíos. Mire usted que va sistemáticamente avanzando Pablo con los términos y va agravándose la situación de conducta de una persona. Primero dijo hijos mal dispuestos. Segundo, ingratos. Tercero, impíos. Y escúcheme bien esta palabrita. Pablo junta a la ingratitud que va unida con la suprema impiedad, porque impíos tiene que ver con la palabra impiedad. Es decir, que los hijos se convierten en hijos irreverentes. Hijos irreverentes que no están dispuestos a honrar a sus padres. Alguien me dijo por ahí que los chinos tienen larga vida y pasan de los 100 años, en su mayoría, porque hasta el día de hoy los chinos siguen haciendo prevalecer la honra a sus padres. Son pocos los hijos que a veces tienen las fotografías de sus padres en sus paredes o colocadas en algún lugar. Son pocos los hijos que han mantenido esa honra a sus padres. Y uno puede decir, pero esta es idolatría, pastor. En el buen sentido no es idolatría. Forma parte de tu afecto que tienes hacia tu padre. Los chinos siempre han mantenido ese respeto a sus padres, esa honra a sus padres. Y mire cómo cuando una persona llega a ser ingrato y llega a caer en este asunto de la impiedad, donde un hijo profana la santidad de la familia, donde un hijo rompe lo mejor del hogar. Hermanos y amigos, la impiedad desprecia la fe y los hijos se vuelven irreligiosos. Una persona impía es un irreligioso, una persona que está en contra de los principios de Dios. Y ustedes notarán, sin actitudes, estas personas demostrarán sus actitudes perversas y malas, porque esto tiene que ver con la impiedad. Esto observamos en la sociedad de hoy. Hombres impíos, mujeres impías, hijos impíos, irreverentes. Y esto lleva a la cuarta actitud. La cuarta palabra dice en el versículo 3, sin afecto natural. Esta es una palabrita interesante también. Permíteme un poquito explicarle esta palabrita. ¿Quién es una persona sin afecto natural? Aquí esta palabra indica o sugiere que es parte del orden natural que los padres e hijos se amen unos a otros. Bueno, esa es la verdad.
Todos nosotros deseamos que nuestros hijos se amen entre ellos. ¿Usted ha observado que los hijos pelean entre ellos? ¿Usted ha notado que su hijo mayor le pega al hijo menor? Y entre ellos hay grandes pleitos, hay resentimiento entre los hijos. ¿Usted ha observado que los hijos se levantan entonces como pelean entre hermanos? Entonces han perdido todo afecto entre ellos mismos, todo respeto, y entonces también carecen de afecto hacia sus padres. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer cuando nuestros hijos pelean. Y nos preguntamos cuál es el trasfondo de ese pleito entre los hijos. ¿Por qué los hijos pelean entre sí? A veces en el hogar, cuando está la mujercita con el varón le pega a la mujercita. Y si la mujer tiene fuerte carácter, le pega al varón. Y los dos pleitean y pelean y discuten. La mesa se llena de mucha histeria y gritos, insultos. No podemos comer tranquilo, porque ahí está la irreverencia, la falta de lealtad. Ahí está la impiedad, como dice Pablo. Ahí está la falta de santidad a la familia. Y los hijos ya no respetan a los padres. Delante de los padres se gritan, se maltratan entre ellos mismos. Esta es la frase sin afecto natural. Carentes de amor, carentes de estima, carentes de respeto a los padres. Y se considera que el afecto natural es parte de nuestra naturaleza. Pero hay tantas cosas que ha afectado la vida emocional del hijo que llegó a perder toda sensibilidad. Permíteme mencionarles algunas cosas que ha sido sembrada en los hijos y que en cierto modo les ha hecho perder la sensibilidad. Uno, la violencia familiar. La violencia familiar es tan serio en la sociedad. Todos los hijos que crecen en un hogar donde hay violencia, estamos sembrando desamor en ese hijo. Y por ende, cuando sea más grande, este muchacho siempre va a ser irreverente. Uno es la violencia familiar. Todos los días los medios de comunicación tratan de decir a los padres, orientar a los padres que se quite la violencia de la casa. Y no podemos superar. Y aún quizás entre los hogares cristianos existe violencia. Nosotros necesitamos del amor de Dios cada día, para que Dios en su gracia y en su misericordia nos ayude a ser modelos igual que Jesucristo, y podamos amar de verdad, y podamos entender a nuestros hijos, y podamos evitar en la familia la palabra llamada violencia familiar. Segundo, es la mala disciplina o la falta de disciplina en el hogar. Hay problemas entre nosotros los papás. Entre parejas nos confrontamos porque uno de los cónyuges prefiere la disciplina y el otro cónyuge no prefiere la disciplina. Disciplina partida, sobreprotección en la familia. Esa mala disciplina, queridos padres que estamos aquí, hace tanto daño a los hijos, y esto venimos hablando muchas veces. Debemos ejercer disciplina correctiva en los hijos. La falta de disciplina produce en el muchacho carencia de afecto. ¿Quién ha dicho que cuando se disciplina a un hijo le hacemos daño? ¿Quién ha dicho que cuando lo castigamos correctamente, justamente, le malogra al niño? Yo no encuentro en la Biblia eso. Permítame revisar con ustedes un pasaje de Proverbios, para que usted pueda notar claramente la necesidad de la disciplina en el capítulo 23 de Proverbios. Miren lo que dice el autor aquí de Proverbios, capítulo 23. Dice el pasaje bíblico, versículo 13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice la palabra? No morirá. Versículo 14: lo castigarás con vara y librarás su alma. ¿De dónde dice? Del Seol, que es el infierno. Que la palabra Seol es el infierno. Si tú lo castigas con vara, librarás su alma del Seol. Padres que están aquí, le voy a decir con sinceridad, a muchos de nuestros hijos les falta castigo.
Y no me diga usted, bueno, pastor, yo hice todo lo posible, he castigado duro. No estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo que le tires palo, sino que puedas disciplinar correctamente. Ese es el texto. Disciplinarlo correctamente. Significa que el papá debe saber corregir correctamente a su hijo. Si tú no sabes corregir correctamente a tu hijo, sí puedes afectarle su vida emocional. El proverbista dice: no rehuses, le vas a castigar, le vas a disciplinar y vas a librar su alma. Va a tener un efecto en su vida. Hebreos, vamos a irnos al otro lado de la Biblia. Hebreos, el capítulo 12. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 12. Aquí hablando de los hijos espirituales y también de los hijos carnales. Se refiere a nuestros hijos en el hogar. 12, versículo 5. Mira lo que dice el texto en Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es interesante ese paralelo, y quisiera hacer sinceramente ese paralelo. En primer lugar, está hablando aquí de la disciplina de parte de Dios para con un hijo, un cristiano, que no debes desmayar frente a la prueba y a la tribulación que pasas. Debes dar gratitud a Dios, porque en cierto modo esto va a moldear tu carácter como cristiano. Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque la pregunta es: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que está diciendo que antes en el Antiguo Testamento se ejercía la disciplina para formar el carácter del cristiano. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, hablando aquí de los papás naturales, y los venerábamos, o sea, les obedecíamos a los padres mediante la disciplina. La pregunta es: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El escritor de Hebreos no está negando la necesidad de la disciplina en la casa. Por eso usted observa muchas cosas en sus hijos, y observamos porque falta una buena disciplina. Tercera cosa que yo observo es la influencia de la sociedad. Primero he dicho la violencia familiar, segundo la mala disciplina, y tercero la influencia de la sociedad. Hermanos, nuestros hijos todos los días se encuentran con monstruos en la calle: droga, alcohol, vicio, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, y todos los pecados podemos mencionarlas. Y nuestros hijos no saben qué hacer frente a una sociedad terrible. Si nosotros no ejercemos lo correcto en el hogar, nuestros hijos se van a ir de nuestras manos. Vamos a perderlos. Y eso va a ser más doloroso para todos nosotros. Volvamos a 2 de Timoteo. Y voy con la quinta palabra. La quinta actitud desleal que adoptan los hijos. Está en el versículo 3. Hemos dicho sin afecto natural. Pero después la quinta dice implacables. Implacables.
Permíteme terminar con esta parte. ¿Quién es un implacable? La pregunta sería, ¿es posible que nuestros hijos lleguen a ser implacables? ¿Es posible que un hijo haya perdido todos los valores y el afecto hacia sus padres? ¿Es posible que hoy en día esta sociedad moderna, entre comillas, se levanten los hijos contra los padres y le digan a ellos: nunca hiciste nada por mí, cuando los padres han hecho tanto por ellos? Sí es posible, porque vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Quién es un implacable? El texto menciona que es una persona no dado a la reconciliación. Y le voy a explicar un poquito más a fondo. Un implacable, según el texto, es una persona que no da tregua. Si hablamos de sociedades, son personas que no dan tregua. Todo tratado, pacto se rompe porque ya probaron la maldad, gustaron de la maldad, se enviciaron en la maldad. Porque de su boca sale muchas veces mentira y fraude y muchas cosas, porque nos hemos comprometido con la sociedad. El implacable no permite una nueva oportunidad. Te dice: se acabó las oportunidades. No quiero ya darte la oportunidad de perdonarte, se acabó. Es una persona que ha roto todo pacto con la otra persona. En este caso, un hijo implacable es una persona que dice a su papá: no voy a perdonarte, me voy de la casa y voy a hacer lo que quiero. Y hermanos y damas y caballeros, los hijos implacables se hallan en una actitud de rebelión tal que ni siquiera se pueden acercar a la mesa para juntarse. Peor, para negociar. No quieren dar su brazo a torcer. Los implacables llegan a la violencia y muchas veces llegan a cometer homicidio. De hecho, nos lleva a la muerte. Pablo está hablando muy seriamente, está preocupado por las actitudes de los hombres de estos tiempos. Y nosotros debemos también todos los días pensar qué hacer para solucionar nuestros conflictos. Y los hombres van a ir de mal en peor. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 13. En la parte casi final de este capítulo 3, versículo 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Significa que la sociedad va a empeorar, no va a mejorar. Nuestra lucha es grande, nuestra lucha es ardua, nuestra lucha es fuerte. Y quiero terminar con esto. Yo no sé si estas 5 actitudes están en tu corazón. Es verdad, nosotros, algunos que ya somos casados y tenemos nuestros hijos pequeños, quizás o jóvenes, todavía algunos que somos casados tenemos papás. Todavía tenemos a papá y mamá, y gracias damos a Dios por algunos que tienen sus padres. Es probable que algunos de nosotros decimos: ya papá, ¿sabe qué? Ya no tengo nada que ver contigo. Yo estoy casado, estoy casada, tengo mis hijos, tengo mi responsabilidad, y por favor ocúpate en tus cosas. Permíteme hacer un paréntesis y aclarar esta situación. No debemos olvidar que los que somos casados y tenemos nuestras esposas o esposos, ya somos un hogar distinto a la familia, a nuestras familias en la cual dependíamos antes. Indica entonces que nosotros tenemos nuevas responsabilidades, y eso nosotros no vamos a poder evitarlas. Tenemos nuestros hijos, tenemos metas para nuestros hijos, planes entre parejas para el futuro nuestro. Ninguna pareja de cónyuge tiene planes para sus padres, ya no. Pero sí no podemos ser ingratos con nuestros padres. No podemos romper ese afecto y esa estima y esa honra que nuestros padres hasta ahora lo necesitan. Yo siempre digo, damas y caballeros, si en algún momento mi mamá me llama por teléfono y me dice: hijo, sabes, tus hermanos no me están ayudando, sabes, si me puedes dar una ofrenda, un dinero para poder almorzar el día de hoy, ¿puedes hacerlo? Yo con mucho gusto sí lo hago, si está en mis posibilidades, y buscaría la forma de hacerlo para mis padres. ¿No le parece a usted? Pero un hijo que es implacable siempre cierra su corazón y dice: se rompió todo pacto contigo.
No olvido lo que me hiciste. Me has hecho tanto daño. Eres un mal padre. Y también yo te voy a pagar lo que hiciste. Ese es tan peligroso, como dijo el pastor esta mañana. Es tan peligroso porque estamos sembrando mal para nuestra generación que viene. ¿Qué actitud entonces bíblica debemos asumir? Vayamos a Efesios. Este libro de Efesios es muy rico en asunto familiar. Yo le recomiendo leer siempre Efesios para no olvidarse de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Lea con su esposa, con sus hijos este capítulo de Efesios. Efesios capítulo 6. Y quiero hacerles recordar solamente lo que debemos hacer ahora, hijos. Bueno, yo ya no soy hijo, mis padres ya no están aquí, siempre les he compartido. Y si mis padres estuvieran conmigo, todavía estaría pendiente de ellos, de sus necesidades y ayudarles en lo que puedo hacer. Pero no es mi responsabilidad directamente. ¿Me están entendiendo? No es mi responsabilidad directamente. Mi responsabilidad es mi familia. Pero si puedo hacer algo por mis padres, honrarles y darles el lugar que se merecen, este es muy apreciado y valorado por Dios. Capítulo 6 de Efesios. Mira lo que dice aquí, la enseñanza es para todos nosotros, porque al salir de este lugar usted vaya a su casa y le sugiero que esto hable con sus hijos, hable con sus adolescentes, háblele estos pasajes bíblicos para que ellos puedan entender los valores que deben rescatar que están perdiendo nuestros muchachos, para que no sufran mañana más tarde. Capítulo 6 dice, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es necesario, es un derecho, es un deber. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira lo que dice la palabra, con promesa. Indica que tiene una bendición esta obediencia. ¿Cuál es la bendición? Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. Este es lindo. Para que te vaya bien. Y esta no es cualquier palabra, esta es palabra de Dios. Para que te vaya bien. Me gusta esta frase. Lo puedo leer más y más y buscar en el texto griego qué significa que me vaya bien. Mi longevidad, mis años de vida sean felices, mi matrimonio sea feliz, que mi esposa y yo seamos felices, mis hijos sean felices con sus padres. Para que te vaya bien y para que le vaya bien a los hijos de mis hijos, para que sean felices. La frase dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Subrayaré algunas cositas. Muchachos que están aquí, hijos que están aquí, muchos que somos hijos. Aquí la Biblia enseña que los hijos tienen responsabilidades muy serias en sus hogares. Y si nosotros queremos ser un hijo exitoso, progresista, feliz, como menciona el texto, debes cumplir con esta enseñanza. Le va a costar. Va a tener un precio, pero es necesario. En primer lugar, aquí Pablo habla sobre la obediencia. Esto nos duele mucho. Obedecer, eso es lo que no me gusta. Ah, pastor, este ha pasado de moda. Esto ha pasado de moda. Últimamente está saliendo una moda llamada emo. Esos peinaditos parecidos al mío. Esos peinados que en cierto modo es sinónimo de rebeldía. Todo lo que usted, papá, quiere saber en cuanto a esta moda, revise. Es tan peligroso que muchos hijos están comprometidos. Y esta moda está comprometiendo a los hijos a ser rebeldes, a ser depresivos, a tener actitudes suicidas, a matarse porque la vida no vale. Y esto tiene que ver, esto va juntos con la música, con esa música nostálgica que apelan a los sentimientos de los muchachos, a un romanticismo frustrado. Cuando muchos muchachos han fracasado quizás en el área del romanticismo, en el área sentimental, esta moda emo apela a eso y entonces te motiva al suicidio.
Están saliendo en internet fotografías de muchachos emos que se cortan las venas con Gillette. Y entonces te motivan a matarte porque la vida no vale la pena. Nosotros quizás poco o nada hemos sido orientados en cuanto a las modas de esta sociedad. Pero nos tiene que preocupar nosotros los padres para estar empapados de este asunto y ayudarles a nuestros muchachos. Mire esa moda emo, cómo se peinan los muchachitos. Bueno, existen muchos muchachos que tienen complejos de emo, porque el verdadero emo sí le cuesta más o menos $1000. ¿Qué le cuesta? Su vestimenta. Porque el verdadero emo, según internet, es la persona que demuestra una vestimenta carísima. Desde el pantalón hasta la ropa interior, los zapatos y todos los tatuajes que usa y todo lo que tiene en su cuerpo cuesta carísimo, $1000. Si usted quiere ser un emo verdadero, invierta $1000. Si usted quiere ser un emo acomplejado, invierta solo 20 soles. Pero le voy a decir, a los hijos no les interesa la inversión. A los hijos les interesan los modelos. Cómo transmiten una mentira con apariencia de verdad. Y los hijos están haciendo eso. Pablo está diciendo que nosotros los padres también somos responsables frente a esta situación que vive la sociedad. No debemos, padres, estar al margen de lo que los hijos están haciendo, practicando o escuchando. Toda música rock debe ser controlada por su papá. Hijo, ¿qué estás escuchando? Esta música, papá. Escucha tú también, papá. Pero no te quedes con esa música y te quedes con tu hijo. Simplemente escuche, diga a tu hijo, hijo, escúchame un ratito. Los mensajes que trae esta música es esta. Y explícale a su hijo antes de juzgarlo. Y entonces nuestros hijos van a ser ayudados. Pablo está apuntando ahora a la necesidad de la obediencia. La obediencia significa dar oído. Hijos que estamos aquí, presta oído. Dice acá, obedeced a vuestros padres. Escucha a tu padre. Sométate a tu padre. Y esto es importante. La obediencia está dentro de la justicia que el creyente también debe practicar, que el hijo debe practicar. Y Pablo está diciendo que los hijos no deben, o los padres no deben provocar a ira a sus hijos. No debes provocar a tu hijo. Debes ayudarle a tu hijo a salir de la crisis que está viviendo. ¿Cómo entender a un adolescente? Todas las charlas que estamos dando en los colegios está apelando a esto, a entender al adolescente. A mí también me era difícil entender a mis hijos que eran adolescentes y algunos de ellos están saliendo de la adolescencia. Me cuesta, pero debo entenderles a mis hijos. No estoy diciendo que debo dar visto bueno a todo lo que ellos hacen o dicen. Debo entenderlo. La psicología habla que los cambios en el adolescente son fuertes. El muchachito se ve en el espejo y ve que su bigote ya le está saliendo. Uy, dijo, papá, ya tengo un pelito aquí. Gloria a Dios. Ya me salen los vellos, papá. Fíjate, papá, mi voz, ya soy rongoso, papá. Mi voz ya es gruesa. Antes hablaba con voz finita, ahora ya tengo una voz diferente. Gloria a Dios. Ya soy hombre, papá. ¿Y quién ha dicho que no es hombre? Gracias, hijo, qué bueno, hijo. Los cambios en el hijo son estos, hijo, esto es así. Psicológicamente hay cambios, emocionalmente hay cambios, físicamente hay cambios, sexualmente hay cambios. Y el muchacho adolescente busca descubrir muchas cosas que ve en la televisión. Sexo, drogas, marihuana, muchas cosas. Música, se meten los muchachos. Y si tienen conflictos, con mayor razón, con más razón buscan. Por eso estamos nosotros, para ayudarles a ellos y no juzgarles fácilmente. Un día un hijo apareció a su casa con aretes y con ese peinado pan. No sé si ustedes conocen ese peinado pan. Yo no puedo peinarme de esa manera.
Ese peinado pan se parece a escobillón, parece esos cascos de romanos. Su hijo apareció a casa con ese peinado pan. Y su papá le miró y le dijo: ¿quién eres tú? Papá, yo soy tu hijo. ¿Qué te pasó en la cabeza? Papá, mascando su chicle. Es la moda. Pertenezco a la High Life. Y papá le dijo: no me importa de tu moda, te vas de la casa. No quiero homosexuales aquí en mi casa. Y de verdad que su hijo se perdió. ¿Por qué no lo dijo? Me sorprende tu peinado, quisiera hacerme ese peinado también, hijo. Pero quiero conversar contigo un ratito. Vamos a conversar. Ya, caramba, ¿qué ha pasado? Oiga, ¿quién te ha dado ese modelo? En el ejército no se arreglan así. Debería de compenetrarme a su corazón y a su espíritu de ese muchacho y tratar de captarlo, ganarlo a ese muchacho y no juzgarlo. Porque te estoy diciendo, son cambios radicales en el muchacho que te va a preocupar. Y a veces nosotros no somos comprensibles. Nosotros no entendemos a nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos nos entiendan y que los hijos comprendan a sus padres. Y el hijo quiere que el papá le comprenda. ¿Cuál es la conclusión? Que el papá debe comprender y entender a sus hijos. Y debemos ayudarle. Por eso Pablo está recomendando, hijos que estamos aquí, que la obediencia es importante. Debes respetar las normas en la casa. Debes respetar las normas en la casa. Si no respetas las normas en la casa, estás desobedeciendo a Dios también. Porque el papá, al poner autoridad en la casa, es la autoridad que Dios le delegó al papá y a la mamá. Porque los padres son responsables, somos sumos sacerdotes en la casa. Y si hay normas en la casa es porque Dios nos ha designado esta responsabilidad. Respeta las normas en la casa, la disciplina. Maneja esto, muchacho, con cuidado, para que seas feliz. Segunda actitud bíblica que debes honrar, dice aquí el texto. Bastante sencillo en la parte, en el versículo 2. Honra significa asignarle un lugar a tu padre. Ese aprecio es darle el precio justo que se merece. Si no honras a tu padre, te va a costar, como dije al inicio. No lo entiendes ahora, no lo comprendes, pero en cualquier momento lo vas a pagar. Porque trae sus efectos terribles en la vida de un hijo que no honra a su padre. ¿Y cuál es el resultado? Del versículo 3. Te irá bien. ¿Cuál es el resultado? Te irá bien. Para que prosperes, para que tengas éxito, para que vivas muchos años. La obediencia filial era primordial para un israelita. Y no tanto para el bienestar económico, sino espiritual, donde hay paz, donde hay tranquilidad y larga vida. Una vida feliz en el hogar, en el matrimonio. Yo quiero concluir. Hay muchas cosas que perturban la familia. Hay muchas cosas que perturban el hogar. Y dentro de ellos está quizás nuestra relación que tenemos con los hijos. De repente no está funcionando. De repente no sabes qué hacer, ni qué tipo de vara ya vas a usar para con tus hijos. Yo encontré una respuesta. Y esa respuesta siempre, lo sigo sugiriendo, está en la palabra de Dios, Jesucristo. El Señor Jesús siempre está listo para darnos a nosotros toda la orientación que necesitamos para poder ser buenos padres, modelos de padres. La Biblia es la conducta, la Biblia es el manual que nos ayuda a tener buena conducta. Entonces necesitamos nosotros de Dios cada día. Necesitamos, queridos padres, reconsagrarnos a Cristo.